Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Figueras, soy presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Internación Domiciliaria y es un enorme gusto para mí darles la bienvenida a este espacio de jornadas virtuales organizado por CADEID. Hoy abordaremos nuestro primer encuentro titulado Internación Domiciliaria, su rol en el sistema de salud, y contaremos también con intervenciones del secretario de la institución, Osvaldo Apogliesi, que va a conducir la actividad. Agradezco en nombre de la institución la presencia de ustedes y comienzo contándoles, así como fuera de programa, que hoy ha sido un día de tensiones en CADEID. Esta mañana hemos tenido noticias de que los legisladores que habían previsto su participación han sido convocados a sesionar en sus respectivas cámaras en función de las postergaciones de agendas que sufrieron la semana pasada por el duelo nacional. De manera que tendremos una jornada con algunos cambios, ya que el doctor Pablo Schedling, diputado por la provincia de Tucumán y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, se ha excusado por su actividad parlamentaria de la fecha, así que no vamos a contar con la presencia del doctor Schedling. Participan entonces de esta actividad el senador nacional por la provincia de Jujuy, doctor Mario Fiad, quien es presidente de la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, el doctor Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, y el doctor Álvaro Saurí, jefe del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto de Oncología, doctor Ángel Rofo. A todos ellos agradezco muchísimo que hayan podido tomarse el tiempo de estar esta tarde entre nosotros. Antes de darles la palabra, me gustaría plantear brevemente cuál es el objetivo principal de esta jornada, donde trataremos de reflexionar sobre las necesidades concretas de nuestro sector. Y hoy tendremos la oportunidad de conocer la mirada que tienen sobre la actividad los legisladores y las autoridades sanitarias. La internación domiciliaria asiste a más de 120.000 pacientes en todo el país y ocupa entre 80.000 y 100.000 profesionales de diferentes disciplinas. Es una actividad que ya no discute su eficacia ni el nivel de bienestar que los servicios le proporcionan al paciente y al entorno familiar. Y tampoco se cuestiona la conveniencia de permanecer en casa como factor de prevención. Creo que esta pandemia lo ha demostrado. Lo que sí necesita la actividad es que se discuta su verdadera integración al sistema sanitario y una articulación adecuada con otros niveles asistenciales. Necesita un marco regulatorio y de contratación de sus recursos profesionales alineado con las atipicidades de la actividad. Necesita que sus profesionales sean integrados, capacitados y entrenados para la soledad de la tarea en domicilio, de los servicios en domicilio. Pero por sobre todo, necesitan que ser reconocidos para que su crecimiento académico se valore y puedan persistir en el trabajo que eligieron. La asistencia domiciliaria se ha difundido en todo el país muchísimo en los últimos 15 años. Creció hacia el interior. Ha dejado de ser la asistencia de los grandes centros urbanos para transformarse en una actividad regional y con equipos en todas las provincias. Es realmente la más local de las asistencias de salud. Es una herramienta virtuosa para el sistema, si podemos pensarla desde su plasticidad y capacidad de llegada a casi todos los puntos del país. Pensarla como una gran trama, una red de asistencia a domicilio en consonancia con los tiempos que corren, por otro lado, que nos impulsan a quedarnos en casa, al trabajo remoto, a la compra a distancia, y donde también el Estado apalanca políticas de asistencia médica más seguras, que mejoran la accesibilidad de las personas al sistema y evitan desplazamientos y traslados innecesarios. Ejemplo de esto son la receta digital, la telemedicina, que en realidad han sido debatidos durante la pandemia, pero que generarán cambios permanentes. Por eso creemos que es la oportunidad de pensar en estrategias de integración, de tecnología y asistencia profesional localizada, porque la utilidad de los instrumentos de consulta virtual podría potenciarse con la presencia del cuidado domiciliario. Durante la emergencia sanitaria del COVID-19, por ejemplo, la internación domiciliaria no dejó de trabajar, no paró nunca.
Se replantearon algunos servicios, pero todos los pacientes que se encontraban en programas de atención mantuvieron sus servicios y sus tratamientos al día. Y pudimos evitar el abandono de los controles, que fue una de las preocupaciones más importantes de los últimos meses. Y vuelvo nuevamente al concepto de oportunidad, de tomar el momento en que se revisan tantos temas que estaban en carpetas, para mirar esta actividad que requiere ser pensada nuevamente, ser analizada desde la experiencia de 40 años de servicio, porque ya no hablamos de una actividad nueva. Consideremos sus éxitos y sus fracasos del pasado para darle una identidad nueva a la medida de sus capacidades y en función de un sistema de salud que sea capaz de integrarla. La internación domiciliaria es una actividad que inexorablemente crecerá en Argentina y en otros países, y dependerá de la consideración y planificación sanitaria enfrentar ese crecimiento de manera orgánica e integrada o meramente intuitiva, que fue lo que ocurrió en los últimos años. Por todo esto, nuestro trabajo y nuestro compromiso como sector. Para no extenderme, le doy paso a quien realmente queremos escuchar, que es el senador nacional, doctor Mario Fiad. Doctor, muchísimas gracias nuevamente, lo escuchamos. Bueno, primero un agradecimiento muy especial a la Cámara Argentina de Empresas de Internación Domiciliaria por la invitación a participar de este panel y abordar este tema, ¿no? Un tema que va cobrando cada día mucho más trascendencia y creo que Adriana desmenuzó todos los fundamentos por los cuales también tenemos que comenzar a transitar un camino para una normatización, una normalización y por supuesto creo que es función también por parte del Congreso de la Nación velar por este sector. Sin duda alguna estamos en tema y por supuesto todo lo que esté a nuestro alcance para facilitar esta posibilidad la vamos a trabajar seguramente en conjunto. Creo que la participación de instituciones, la participación de todo el consenso general en este aspecto nos va a enriquecer y seguramente nos va a marcar caminos y una hoja de ruta con la cual seguramente vamos a caminar en forma conjunta. Yo voy a compartir pantalla, quiero hacer una presentación. Ahí estamos. Bueno, la verdad que esta participación por mi parte, decirle que sí estoy en forma paralela en una sesión del Senado que tenía ciertos temores para poder compartir con ustedes esta charla, porque justo también se trató, y ya puedo dar como primicia, la media sanción de historia clínica electrónica, historia clínica digital, un programa federal, un programa único de sistema para la República Argentina de historia clínica digital. Tenía temor de que coincidiera justamente con el horario de la presentación, pero ya era miembro informante, ya se votó y ya la verdad que se está tratando otro tema. Tengo un impasse de tiempo y por eso estamos presentes en esta jornada. La verdad que el contexto de pandemia ha hecho que cambiáramos la visión de muchos temas y la manera de abordar esos problemas. En un tiempo en donde los sistemas de salud se han puesto en tensión con motivo de la pandemia, nos enfrentamos de pronto con la necesidad de redefinir algunos mecanismos, algunos modelos,
y por supuesto de dar respuestas. Si la internación domiciliaria se presentaba habitualmente como una herramienta estratégica para mejorar la calidad de vida de los pacientes que, de conformidad a ciertos criterios clínicos y recursos disponibles, podían disponer de permanecer, por supuesto, en su domicilio y también aliviar de alguna forma y muy notoriamente el sistema de salud, con mucha más razón en este momento donde aliviar los sistemas de salud y evitar la circulación del virus para proteger la salud de la población ha sido prioritario. Las condiciones para una atención humanizada, yo sé que esto excede un poco a lo que yo me iba a mencionarles, pero creo que hacer un raconto de las condiciones para una atención humanizada era importante como introducción. Seguramente lo que van a exponer a continuación van a dar precisiones conceptuales y metodológicas relacionadas con la internación domiciliaria. Solo me gustaría hacer alusión a algunas condiciones que deberían estar presentes en una internación domiciliaria de calidad y humanizada. En primer lugar, el abordaje de este tema debe ser justamente con una mirada centrada en el paciente y su familia, con lo cual la decisión de la internación domiciliaria tiene que ser tomada teniendo en cuenta que represente un verdadero beneficio para el paciente y que el criterio que sustente la decisión no sea eminentemente solo el tema de disminución de costos del sistema. Por eso, definir los criterios que ameritan la internación domiciliaria, la aceptación voluntaria e informada del paciente y la familia, porque la familia tiene un rol trascendente, como bien dije, en la internación domiciliaria, el acceso a los recursos clínicos y administrativos necesarios para que los pacientes reciban una atención y cuidado de calidad, la designación de un profesional coordinador de la atención interdisciplinaria del paciente en coordinación permanente con la familia, canales fluidos y permanentes también de comunicación entre la familia y los profesionales referentes de la internación y de la atención domiciliaria, porque claramente la comunicación fluida construye confianza, genera el compromiso y vínculo entre asistentes y asistidos. Esto es central, saber quién se hace cargo de la responsabilidad, a quién tienen que llamar, en qué circunstancias se tienen que hacer, y por supuesto que en este caso la incertidumbre compromete el éxito de la internación domiciliaria. Además tiene que haber definidos protocolos, funciones y los momentos de intervención de los equipos interdisciplinarios. La existencia de una historia clínica única, electrónica, que permita, por supuesto, la actuación coordinada de todo el personal sanitario, administrativo, a lo que me voy a referir brevemente a posteriori. La existencia de una estructura familiar que pueda asumir la responsabilidad también del cuidado activo del paciente en el domicilio, o un profesional especializado que pueda estar contratado para tal fin. Requisitos mínimos que deberá cumplir también el hábitat, la vivienda en su estructura física, de modo que no pueda actuar como factor de riesgo y de algunas complicaciones ese hábitat. El servicio de atención domiciliaria debe estar bien coordinado, integrado con los otros servicios sanitarios de referencia y de contrarreferencia, hospital, servicio de urgencia, servicios
sociales y atención primaria. Hablando del contexto normativo existente, la internación clínica, la internación domiciliaria se encuentra en el marco del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Se rige por una resolución, la 704 del 2000, que contiene normas de organización y de funcionamiento de los servicios de internación domiciliaria, pero me gustaría señalar que en el último tiempo, en el Congreso de la Nación, hemos trabajado en normas que considero trascendentes y fundamentales para fortalecer justamente este modelo de atención. Iniciativas legislativas que en el Congreso de la Nación con un gran impacto en lo que hace a la internación domiciliaria son los cuidados paliativos, la telemedicina, la historia clínica electrónica y la receta electrónica. Esto también comentarle que cuidados paliativos ya tiene media sanción, hace muy poco tiempo la hemos sancionado en el Senado y la verdad que siento halago en eso, esperemos de que pronto sea ley, un proyecto de mi autoría que lo hemos trabajado mucho tiempo, mucho antes de la pandemia y ahora la verdad que pasó a tener un hecho trascendente también en esta situación que todavía estamos viviendo. La verdad que en esto se promueve la accesibilidad, un modelo de atención que ya está consagrado como un derecho en nuestro ordenamiento jurídico, la ley 26.529 de los derechos del paciente y el artículo 59 también del Código Civil y Comercial de la Nación reconocen como derechos del paciente el acceso a los servicios de cuidados paliativos integrales. El proyecto tiene por objeto asegurar el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales de cuidados paliativos en sus diferentes modalidades, tanto en el ámbito público, privado, de la seguridad social y también el acompañamiento de sus familias. En el proyecto, que como decía, recibió media sanción, se prevé los servicios de cuidado en sus distintas modalidades, incluyendo los domiciliarios. En este sentido, en el artículo 6, entre las funciones justamente de la autoridad de aplicación se establece diseñar, desarrollar e implementar acciones integradas en un modelo de atención de cuidados paliativos que contemple el acceso oportuno y continuo a los cuidados paliativos a lo largo de todo el ciclo vital, desde el periodo perinatal hasta las personas mayores y en los distintos niveles y modelos de atención, incluyendo el domiciliario. Todos sabemos el impacto que genera en los pacientes la internación, el estar alejado de la familia, de su entorno habitual, de la internación, y justamente la internación domiciliaria para asistir al paciente que requiere cuidados paliativos es sin duda una valiosa herramienta para poder mejorar su calidad de vida. El paciente que transita una enfermedad amenazante para su vida no solo tiene dolor, sufre, tiene temores e incertidumbre y no quiere morir en un hospital. La respuesta que le podemos dar desde los servicios de cuidado paliativo en su domicilio, sin duda, mejora su calidad de vida, dignifica su día a día y le permite mantenerse rodeado de sus seres queridos. Por eso el proyecto prevé el compromiso de la familia, su entrenamiento respecto de las destrezas que requieren para determinadas situaciones y para que, en definitiva,
se constituyen un aliado estratégico para poder asistir al paciente. Así lo dispone entre las funciones de la autoridad de aplicación, la de capacitar para el sostenimiento del proceso de cuidado del paciente en el ámbito familiar. El proyecto ya está en la Cámara de Diputados y esperemos que pronto pueda convertirse en ley. La verdad que garantizar el acceso a los cuidados paliativos es urgente, porque tiene que ver con la dignidad de las personas y con un derecho humano fundamental. Otra herramienta que ahora se puso mucho más de manera categórica y trascendente en esta pandemia es la telemedicina. La pandemia visibilizó la necesidad de tener que regular estos servicios, pero antes, como bien dije, antes que surgiera la pandemia, ya vinimos trabajando en este tema de la salud digital con el objetivo de proporcionar un marco normativo que regulara los temas de salud digital y que garantizara la seguridad de los pacientes y que también pudiera dar certeza a los profesionales que brindan servicios a través de esta modalidad. Los tres grandes temas que requerían una regulación pronta eran justamente receta electrónica, que ya es ley, telemedicina, que tiene media sanción, y la historia clínica electrónica, que hoy, como bien decía, le dimos media sanción. En principio, yo había presentado un proyecto de ley de salud digital que abarcaba los tres grandes temas. Era un proyecto integral. Después, bueno, fuimos desgranándolo, ya que había varios proyectos de receta digital y tuvimos ya la media sanción por parte de diputados. Posteriormente había varios proyectos también de historia clínica digital y lo pusimos en valor, pero sí tratamos como una parte de este gran proyecto integral original que era de salud digital, el tema de la telemedicina. Y con relación al tema de la telemedicina en el Senado de la Nación, ya le dimos, como bien dije, esta media sanción. El proyecto busca contribuir a mejorar las condiciones sanitarias de la población, asegurar la accesibilidad a los sistemas de salud mediante el empleo de las tecnologías y de la información, y definir prácticas y condiciones en que se realizan. Y entre esas modalidades se prevé el monitoreo remoto también de pacientes, que por supuesto es una gran herramienta también por parte de la internación domiciliaria. Son múltiples las aplicaciones de la telemedicina que permiten sostener la asistencia en su domicilio, pero es importante que no nos enamoremos de esta herramienta, porque esto tiene que ser siempre una herramienta complementaria en beneficio, por supuesto, de los pacientes. La verdad que en este punto, como bien dije, ya lo pasamos para que no nos demoremos más tiempo. Ya expliqué lo de la historia clínica electrónica, y la verdad que en todas estas normas que esperamos pronto sean, me refiero a telemedicina y a historia clínica digital electrónica, la verdad que son herramientas que enormemente los servicios de internación domiciliaria, siempre como bien decía, con la mirada que de aquí puedan redundar en la atención del paciente, consagrando, por supuesto, su dignidad y sus derechos, porque el criterio para definir modalidades de atención
servicios, prestaciones y tratamiento, siempre tiene que estar primero el beneficio del paciente. Por eso quiero terminar con esta frase del doctor René Avaloro: que en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales. Entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad. Con esto termino y les agradezco muchísimo la invitación y le doy las muchas gracias. Bien. Muchas Bueno, gracias. agradecemos mucho la presencia del doctor Mario Fiat, que siempre ha estado a nuestra disposición ante cualquier requerimiento de esta Cámara. Y realmente quisiera redondear en una situación. Esta situación caótica generada por la pandemia, me parece que es también una oportunidad para coordinar con otros servicios del sistema de salud y para generar las condiciones de sustentabilidad y accesibilidad tanto de las empresas de internación domiciliaria como de aquellos que son los usuarios del servicio. Elementos como la telemedicina, la historia clínica virtual, la historia clínica digitalizada, mejor dicho, la receta electrónica, son elementos que muestran una tarea que realizan algunos sectores del pueblo, en este caso el Senado, la Cámara de Diputados, para generar estas condiciones que nos van a ayudar a lograr estos objetivos de los que estamos hablando. Creo que juntos podemos ir definiendo el rol de la internación domiciliaria. Una vez más, senador, le agradecemos mucho su presencia y lo felicitamos por las gestiones que viene realizando fundamentalmente esta tarde con respecto a la ley de historia clínica digitalizada. Le agradecemos mucho. Bueno, vamos a pasar ahora a la presentación del doctor Álvaro Saurí, miembro fundador de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, jefe del Departamento de Cuidados Paliativos del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo de la Universidad de Buenos Aires y miembro honorario del Consejo Consultivo de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Cáncer. El doctor Álvaro Saurí nos solicitó transmitirle a los participantes y oyentes la posibilidad de que tengan a mano papel y lápiz. Nos debe tener preparada alguna sorpresa. Muchas gracias. Los dejo con el doctor Saurí. Bueno, muy amables. Primero quería agradecerles a la Cámara la invitación y bueno, vamos a pasar un poco a la sorpresa que les tenía preparado. No es nada terrible, no hay por qué asustarse. Vamos a compartir pantalla y lo que vamos a buscar acá es el PowerPoint, donde hablamos de internación domiciliaria, el rol de los cuidados paliativos en el domicilio. Bien. Lógicamente siempre es necesario tener una definición, porque eso nos aclara un poquitito en qué consiste, ¿no? En el cuidado activo integral de los pacientes y familiares, que presentan enfermedades que limitan la vida mediante el adecuado control de síntomas y la atención de los aspectos físicos, psíquicos, espirituales y sociales que estas enfermedades conllevan a través de un equipo interdisciplinario o transdisciplinario. Lógicamente, ¿qué enfermedades limitan la vida? Entonces pensamos, bueno, en un cáncer de pulmón, un estadio 4, no nos cabe duda. Cáncer de cuello uterino en estadio 2B, también. Enfermedad de Alzheimer, sí, pero ¿en qué momento? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también. Insuficiencia cardíaca avanzada, esclerosis lateral amiotrófica, aquí no hay duda. Insuficiencia hepática con cirrosis, insuficiencia renal avanzada con rechazo de trasplante y otros procedimientos invasivos.
Es decir, como vemos, el mundo de los cuidados paliativos no solo queda, si bien yo trabajo en un instituto de oncología, por la tarde trabajo con otros pacientes con otras patologías. Enfermedades que limitan la vida, bueno, la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, sin tratamiento médico curable. Por el otro lado, la falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. La presencia de síntomas intensos, invalidantes, que producen sufrimiento con gran impacto emocional en el paciente, la familia y el equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. Y lógicamente, esto quedaba, ya está cuestionado el pronóstico de vida inferior a 6 meses. Ahora cuestionado bajo el término de atención paliativa, que desactiva la inminencia de la muerte para introducir los cuidados paliativos. Si bien esto parece un juego de palabras, es distinto, porque cuando hablábamos del pronóstico inferior a 6 meses, ¿quién lo podía saber? Y esto nos cuestionaba mucho. Volviendo un poco a la definición, el enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas, en realidad físicos, psicológicos, sociales e incluso espirituales. Bien. Dentro de los principios de los cuidados paliativos básicos, lógicamente proporcionan alivio del dolor y otros síntomas, afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte. Este es un punto clave para el manejo domiciliario, donde la hospitalización está vista como el último recurso válido y los cuidados paliativos cuestionan este punto. ¿Puede ser el domicilio el mejor lugar para vivir la última etapa de la vida? Bien, ahora viene la sorpresita, que es decirles a todos que en un lápiz y papel dibujen una escena muy sencilla de lo que cada uno para sí podría ser, fantasiosamente, lógicamente, el momento en que estén en la etapa de final de vida. ¿En qué lugar? ¿De qué manera? Eso es 1 minuto. Es un dibujo muy simbólico. Después lo van a exponer ante la cámara y ahí vamos a ver un poquito cómo sigue. Bien, lo que hayan dibujado, si son tan amables, muéstrenlo a la cámara, así como yo muestro mi mano, muy sencillamente, que lo podamos ver. Muy bien. ¿Esa familia en qué lugar está, Jimena? ¿En su casa? Muy bien, hay una casa. Muy bien. Aquí que hay una cama. Bien, otro dibujo más. Ajá, muy bien. Es una casa, aparentemente. Uno recostado, ajá, en la cama. También, perfecto, es una casa. Fíjense, ¿no? Eso es interesante. Vamos a ver si hay otro más. Sí, muy bien. Matías Sánchez, ponelo de vuelta un segundito, que justo así lo veo bien. Perfecto. Muy bien. Ajá. Y uno se pregunta, bueno, y viene acá la pregunta a propósito, ¿no? ¿Quién se dibujó en el hospital, en la terapia intensiva,
¿Quién se dibujó con un respirador? ¿Quién se dibujó con una guía de sueros, con un suero al lado? ¿Verdad? Me pareció, si por ahí quizá encuentre alguna persona que lo haya hecho, ¿verdad? Pero fíjense qué diferente es cuando nos imaginamos nosotros, ¿verdad? De alguna manera, cuando llega nuestro momento final, porque es muy raro que se hayan dibujado en un nosocomio, en un hospital. Entonces, fíjense qué importante es el cuidado domiciliario en esto. Entonces, por eso, integrar los aspectos espirituales y psicológicos del cuidado del paciente y ofrecer un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte. Es una unidad de trabajo entre el paciente y la familia y el equipo que lo trata. ¿Qué significa cuidar a la familia o al núcleo social de referencia? Bueno, dar información clara. El problema de la disponibilidad total es porque en realidad en el domicilio no hay horario, y lo hemos notado nosotros, los pacientes, los médicos que hemos trabajado mucho en hospital, que hemos dado nuestros teléfonos a los pacientes que estaban en una situación crítica, y las personas, honestamente, nos llaman a cualquier hora. Y el trabajo, si bien ha estado por momentos en el domicilio, ha corrido, ha hecho un horario mucho más laxo. Aceptar la situación de final de vida. Esto requiere que cuando uno asiste a un paciente debe lograr consensos. Tienen que estar de acuerdo, tienen que reconocer la situación, y todo esto es una técnica, un entrenamiento, y que no es igual para cada paciente ni para cada familia. Clarificar objetivos comunes, que nosotros decimos objetivos realistas, centrados en las necesidades del paciente, del enfermo, y hacerles partícipes de estas decisiones consensuadas. Y evitar la conspiración del silencio, bueno, o también los secretos protectores que hacen que las situaciones, cuando aumentan de tensión, estallen y generen la claudicación familiar, que es lo que nosotros intentamos, prevenir la claudicación emocional que termina en un abandono. Son aplicables en forma precoz en el curso de la enfermedad, en conjunción con otros tratamientos que pueden prolongar la vida aún y mejorar la calidad de vida, tales como la quimioterapia, radioterapia, otros tratamientos que incluyen aquellas investigaciones necesarias para comprender mejor y manejar las situaciones clínicas complejas. Por lo tanto, no desactiva el sistema asistencial de diagnóstico y tratamiento. No es que uno abandona al enfermo. Funciona a la par con otros tratamientos conocidos como específicos. Mientras estos sean viables, está perfecto. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿dónde actúa el equipo de cuidados paliativos? Y yo desde mi formación, en el 85, trabajábamos aquí, en el domicilio. Y era interesante. También, lógicamente, se puede actuar en los hospitales, y acá observamos en la foto de abajo el voluntariado haciendo otras actividades distractivas para los pacientes en cuidados paliativos y en realidad en cualquier lado del hospital. Bien, ¿qué decimos que es calidad de vida? Bueno, tenemos dos cuestiones que ver. Por un lado, manejar la expectativa, y por otro lado, ver lo que uno observa en la realidad. Por la línea gruesa de arriba, nosotros vemos lo que siempre deseamos. Vamos a poner el punterito. Ahí está. Esto es lo deseado. Por un lado, y por el otro lado, el límite que el cuerpo pone con la enfermedad. Y este límite, aparte, abarca otros límites también. Cuando la expectativa es muy grande, como vemos en este caso, cuando la expectativa es falsa, genera angustia y genera síntomas. Cuando uno aplica el alivio de control de síntomas y de alguna manera hace un ajuste de la expectativa de alguna manera se acomoda y
la situación se torna mucho más controlable. Esto es en general en cualquier enfermedad. Nosotros decimos que el domicilio no es el hospital, por eso hay algunas cosas que hay que entrenar al personal. Avisar al ir y cumplir el horario, el día convenido y hablar con anterioridad. No es el hospital porque hay que respetar los espacios y sugerir los necesarios. No es el hospital porque hay que respetar la intimidad familiar. Tampoco es el hospital porque no hay que transferir a la familia y al enfermo las dudas y problemas que se van suscitando, y la comunicación es con tu equipo y no hay que transferir preocupaciones. No es el hospital, pero es uno, pero de uno estar si lo llaman, claro, perdón, me trabé yo, pero uno tiene que estar. En el hospital está la guardia, acá estamos nosotros. Por eso no son necesarios los cuidados complejos en general para nuestros pacientes. Si una cosa se encarga de los cuidados paliativos es descomplejizar estas situaciones. No es el hospital, que por eso hay que estar preparados para resolver las necesidades que surjan. Por lo tanto, acá se habla siempre de una acción proactiva. Si yo conozco una enfermedad, tengo que saber qué puede suceder. Y eso, ¿cómo lo voy a resolver? Esto es típico de los cuidados paliativos. Un equipo de cuidados paliativos domiciliarios trabaja en forma transdisciplinaria para tener la solución antes del problema, tener devolución de lo que se hace, escuchar antes de hablar, y un sinnúmero, que uno diría, de indicaciones que hacen al desarrollo de la profesión de cada uno. El domicilio familiariza, y con ello viene lo bueno y lo difícil también. Y la convivencia de los cuidadores es todo un tema que merece un entrenamiento especial, porque nosotros somos muy familiares, y esto no es así en esta situación. Siempre he trabajado en domicilio y en el hospital. Nosotros en la pandemia desde el primer día hemos activado un mail directo de los pacientes y hemos hecho como una guardia de mails donde vamos respondiendo. Aparte, hemos activado el sistema de voluntarios, que lo estamos llevando para un sistema que va a quedar, que es que cada paciente va a tener de alguna manera un padrino, alguien con el cual los familiares y los pacientes se comunican para decirnos aquellas cosas que no nos dicen a los médicos, o que los médicos no les damos el tiempo específico, especial que ellos necesitan para poder conectarse y comunicar las necesidades. La verdad, no lo sé, el servicio siguió funcionando. El equipo tuvo que, de alguna manera, dividirse para que si cae alguna parte enferma no caiga todo el equipo. Pero seguimos adelante y bueno, pensamos que estamos sorteando esta dificultad sin demasiados problemas. Lo que ha perdido el hospital y que hemos hecho, que lo hemos trasladado a la virtualidad, son las reuniones de familia, las reuniones de consenso, e incluso una actividad que es la reunión multifamiliar. También hemos aplicado para los pacientes que están en el domicilio sesiones de arteterapia y otras actividades, como cuencos tibetanos, escuchar música, etcétera, etcétera. Quiere decir que de todas maneras, del hospital, nosotros vamos a la casa. Tenemos un sistema en el cual generamos un botiquín de cuidados paliativos para cuando la persona no puede ingerir la medicación. Armamos un sistema de contacto con la enfermería, que ustedes conocen mejor que yo, y tratamos de simplificar la asistencia, y así hemos logrado que muchas muertes puedan ser en el domicilio, sin la necesidad del aislamiento, ¿no es cierto?, hasta esperar un dato positivo o negativo del virus del COVID. Entonces, lógicamente que las recetas virtuales nos han servido, nos hubiera gustado que nos hubieran servido también para las de morfina, ¿verdad? De todas maneras, igual hemos logrado mantener, digamos, el servicio en actividad y con disponibilidad. Creo que el rol del contacto, digamos,
telefónico, es fundamental el contacto virtual, tanto para enfermería como para el equipo médico, como para el sistema de voluntariado. Uno puede generar sistemas de voluntariados no solo en instituciones públicas, sino también en instituciones privadas. Y generalmente da mucho beneficio. No quiero aburrirlos más. Yo considero, no sé cómo sigue la charla de hoy. Gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias ahora al doctor Saurí. Y la realidad es que, no siendo médico, no me considero con la autoridad como para simplemente hacer algunas reflexiones, ¿no? Y quiero enlazar algunas cosas que ya había comentado el doctor Fiat, como la humanización de la medicina, palabras como prevención, consenso, calidad, aspectos espirituales y psicológicos del paciente. Y creo que un poco de todas estas cosas, hablando del rol de la internación domiciliaria, se ocupa la internación domiciliaria, ¿no es cierto? Así como nosotros debemos coordinar con otros sectores de la salud, es realmente auspicioso contar con gente capacitada como el doctor Saurí, que investiga y todos los días nos acercan soluciones a estos temas difíciles para enfrentar en la internación domiciliaria, como son los cuidados paliativos. La prevención, se pueden evitar muchos daños mayores con la prevención, el consenso y la calidad. Y realmente la calidad es uno de los aspectos a los que apuntamos para que el rol de la internación domiciliaria realmente cumpla con sus objetivos. No quiero extenderme demasiado, después Adriana seguramente va a redondear algunos de los conceptos estos. Y quiero pasar a presentar a nuestro próximo expositor, que es el doctor Arnaldo Medina. El doctor Arnaldo Medina es el secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, muchas gracias, doctor Apoviesi, muchas gracias. Yo simplemente un saludo y algunas reflexiones. Pido disculpas por ingresar un poco fuera de los términos que me habían planteado originalmente, pero la verdad es que la agenda, fundamentalmente por temas que tienen que ver con la pandemia todavía, y bueno, ahora ayornada esta agenda con el tema de la inmunización de la población, nos mantiene muy ocupados. Recién estábamos en una reunión con todos los consejos regionales de salud, con todas las provincias. Bueno, la verdad es que pude escuchar un poco de lo que había planteado recién quien me antecedió. No pude escuchar las otras ponencias. En principio, quiero felicitar a la Cámara Argentina de Internación Domiciliaria por estas jornadas y por el trabajo que vienen llevando adelante. La internación domiciliaria no es un tema menor hoy en Argentina, más allá de que, obviamente, digamos, dadas las tendencias en el sistema de salud, donde los procesos de atención se hacen cada vez más ambulatorios, más allá de que la internación domiciliaria no necesariamente se tiene que emparentar con un proceso ambulatorio. Sí podemos decir que ya con más de 120.000 pacientes, con 80.000 trabajadores, es una realidad. Es una realidad en el mundo que lleva más de 50, 60 años. En nuestro país, no tengo la cifra exacta, pero ya son muchos años de desarrollo. Y creo que va de la mano, como el resto de
de lo que ocurre en nuestro sistema de salud, de la irrupción también de la tecnología. O sea, indudablemente, las tecnologías, sobre todo de información y comunicación, están jugando un rol importantísimo en el sistema de salud. Yo diría un punto de quiebre en el cual hasta ahora, o hasta hace unos años, se consideraba la tecnología en el sistema de salud directamente relacionada a generar mayor presión sobre los costos de la atención de la salud. Sin embargo, con las tecnologías de información y comunicación, se da un punto de inflexión donde estas tecnologías, entre otras cosas, pero también bajan sustancialmente los costos de la atención. Bueno, y estas tecnologías que van muy de la mano del concepto de gobierno clínico, que ya se inicia a mediados de los 90, al comienzo de este siglo, y que plantea fundamentalmente la necesidad de que se genere un diálogo mucho mayor entre los gerentes de la salud y los clínicos, ¿no? Esa necesidad de que los gerentes conozcan un poco más la clínica y los clínicos un poco más de la gerencia, ¿no? Que haya más responsabilidades compartidas, más diálogo, mayor colaboración y mayor coordinación en el sistema de salud. Bueno, y aquí está, digamos, esta modalidad de atención que en realidad requiere, entre otras cosas, que tenga una aceptación voluntaria, un entorno familiar que acompañe. Obviamente que acá juegan también las características de la vivienda, pero que indudablemente tiene que tener un carácter de transitoriedad, ¿no? Es decir, acá tenemos que hablar de procesos que comienzan y que terminan, es decir, que tienen un alta, que se inician y pueden tener un alta, ya sea los procesos agudos, las enfermedades crónicas reagudizadas, o procesos quirúrgicos que pueden culminar con un alta domiciliaria, o, bueno, los cuidados paliativos en el final de la vida, como recién se estaban mencionado, que quizás es lo más tradicional, ¿no? que conocemos sobre la internación domiciliaria. Bien, estos procesos de internación, entiendo yo que la principal dificultad que muestran en el mundo, donde vienen creciendo indudablemente, vienen creciendo, es decir, cada vez se requieren menos camas hospitalarias en el mundo, porque se pueden, fundamentalmente porque se pueden ambulatorizar procesos y porque las personas con una condición crónica de salud se pueden controlar, o sea, ha tenido y sigue teniendo un desarrollo cada vez mayor, Phone Health, el control a distancia con las ayudas de estas nuevas tecnologías de información y comunicación, y que permite que podamos disminuir fuertemente los procesos de reinternación hospitalaria, programas muy, muy exitosos que nos llevan información en el Reino Unido, en España, por ejemplo. Tomemos una patología crónica, el EPOC, donde con estos programas se pueden bajar las reinternaciones hasta en un 70%, y donde indudablemente el seguimiento remoto de los pacientes y las posibilidades de internaciones en los domicilios, que requieren cuidados tanto de médicos como cuidados de enfermería, posibilitan que se potencie cada vez más esta modalidad de internación, que más allá que baja los costos también, y esto hay que decirlo, tiene un fundamento principal en mejorar la atención de los pacientes.
¿no? Es decir, esto tiene un fundamento en lograr una atención centrada en las personas, ¿no? Y que esto es un componente de la calidad, la atención centrada en las personas. Este año, por ejemplo, estamos reconociendo como uno de los ejes del Programa Nacional de Calidad la atención centrada en las personas. Es decir, el sistema de salud no mirándose en función de cómo está organizado, ¿no? y mirándose en función de los dispositivos que existen, sino pensando, digamos, una lógica de qué es lo que necesitan las personas. Y en ese sentido, la internación domiciliaria viene a cubrir necesidades de la persona, de estar en un entorno familiar, de correr menos riesgos que los que corre en un hospital, y la posibilidad también de lograr mejoras sustantivos por estar rodeada a las personas también de los afectos, en su lugar, digamos, en el lugar que conoce, que en su casa, en su domicilio. Pero bueno, también están manifestando muchos problemas por los reportes que existen, por los análisis, por los estudios en distintos países. Por ejemplo, uno de los principales problemas que hoy tiene el sistema de salud en el Reino Unido, que es un sistema de salud que siempre estamos mirando por su capacidad de innovación y por ver un sistema de salud integrado, orientado a la atención primaria de la salud. Uno de los principales problemas que tiene el sistema de salud es la falta de integración entre los servicios sociales, la internación domiciliaria, que pertenece a los servicios sociales en este caso, y la atención hospitalaria. No se intercambian los datos correctamente y no están suficientemente coordinados los servicios. Creo yo, como reflexión, sin ser tampoco un especialista en el tema, simplemente por el análisis comparado de lo que ocurre en distintos países y digamos, lo que se ve es que uno de los principales desafíos que tiene la atención domiciliaria y la atención hospitalaria, porque no hay que recargar la atención domiciliaria, es decir, si hay un problema, también es un problema de la atención hospitalaria, también es un problema de la atención primaria. O sea, el problema que tiene el sistema de salud es la falta de coordinación. Es decir, se requiere una coordinación adecuada entre los servicios especializados, hospitalarios. Es decir, esto es lo deseable, ¿no? Que estén estos servicios coordinados entre sí. Me parece que allí es uno de los desafíos, no de la Argentina, del mundo. En la Argentina todavía creo que hay un desarrollo por delante muy, muy importante. Obviamente que esto tiene que ir de la mano también del financiamiento, un contrasentido, ¿no? A veces no tienen financiamiento estos sistemas de internación domiciliaria, sin embargo bajan los costos de la atención de la salud. Es decir, esto bueno, hay que reflexionar, ¿no? sobre esta traba a veces en la que nos encontramos, pero también es cierto que existe una tendencia propia de un sistema de salud fragmentado y propia también de la propia actividad de los seres humanos, ¿no? Que tendemos a, en un modelo un poco competitivo y fragmentado, tendemos a disociar el desarrollo, en este caso, de los servicios de salud, lejos de hacerlo en forma armónica, coordinada, integrada entre distintos servicios. Bueno, creo que eso es un tema importante. Esta integración tiene que ver con diálogos que tienen que existir entre los dispositivos, sean domiciliarios, sean hospitalarios o en el primer nivel de atención, los diálogos que deben existir. Los trabajadores, digamos que yo creo que sería deseable que compartan experiencias. Recién escuchaba, ¿no? Quien me precedió que planteaba su doble pertenencia, ¿no? Tanto al hospital como a la internación domiciliaria. Yo creo que eso es un modelo, desde mi punto de vista, virtuoso, ¿no? En que se puedan compartir
las experiencias, mirar un poco de los dos lados, pensarlo como un continuo, y todo tiene creo que forma parte de una misma intención, de un mismo sentido, que es mejorar la calidad de atención, mejorar la atención de los pacientes y lograr un sistema de salud de mayor accesibilidad, de mejor calidad y mucho más eficiente. Bueno, un poco estas eran las reflexiones que yo quería compartir con ustedes, algunas ideas, algunas visiones. Tenemos una responsabilidad, por supuesto, importante en el Ministerio de Salud, así que ya hemos tenido algunas conversaciones, dispuestos siempre a dialogar con ustedes, con la Cámara, a buscar la mejor manera de trabajar en conjunto. Bueno, de alguna manera esta pandemia nos llevó a acelerar esos diálogos y bueno, algunos resultados creo que hemos tenido, obviamente que con dificultades y con mucho para avanzar todavía, pero creo que hemos avanzado como nunca y la atención domiciliaria ha estado presente, muy presente también en la pandemia. Quizá no al principio, bueno, es lógico, pero después se empezó a descentralizar. Quiero remarcar algunas provincias que desde el sistema público y que tenían muchas dificultades, te voy a nombrar un caso, el de Jujuy, pudieron avanzar que prácticamente de forma obligada, porque no tenían capacidad en los hospitales, pudieron avanzar con dispositivos de atención domiciliaria y mejoraron mucho su calidad de atención, digamos, dentro de lo posible de lo que podían hacer. Quiero mencionar eso. Y quiero mencionar también todo el trabajo que han venido haciendo todos ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación, eso es lo que quería dejar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Arnaldo Medina. Gracias por su participación. Sabíamos que estaba ocupado, que tenía otra actividad, otro sumo anterior. Me gustaría, es real que nosotros hacia principios de este año y cuando la pandemia todavía no tenía el desarrollo que logró después, estuvimos reunidos planteando como nuestra actividad depende de calidad del Ministerio de Salud, planteando la actualización de la norma de habilitación de empresas de internación domiciliaria, la 704, que como sabemos tiene ya 20 años o más de 20 años y requiere realmente una nueva mirada y una redefinición. Respecto de algunos conceptos que nos deja el doctor Medina, me gustaría aclarar que, bueno, que la internación domiciliaria ha crecido muchísimo, no solo en la asistencia de pacientes de corta estancia, sino también en la asistencia de pacientes crónicos, y hoy la asistencia domiciliaria y la discapacidad son realmente de una interacción permanente. O sea, en asistencia domiciliaria se asisten a muchísimos pacientes que están que van a tener, que ya tienen enfermedades crónicas, patologías crónicas y que van a tener internación domiciliaria por el resto de sus vidas. Respecto del marco normativo de la actividad, es absolutamente indispensable una actualización, y destaco sobre todo el concepto que planteaba el doctor Medina sobre la falta de coordinación de los distintos niveles asistenciales. La internación domiciliaria podría ser mucho mejor de lo que es y una herramienta muchísimo más útil y mejor utilizada en la medida que trabajara coordinadamente con otros niveles. Ese era un poco uno de los objetivos fundamentales de esta jornada, definir un rol y jugar en
en la posición que el sistema sanitario le asigne, pero realmente definir un rol que permita crecer programadamente y no de manera intuitiva, como planteaba al principio de la jornada, que es lo que ha sucedido con esta actividad en los últimos 15 o 20 años. A pesar de que es una actividad que ya lleva 40 años en el país. Agradecer muchísimo la participación de todos los profesionales que nos acompañaron, que han enriquecido este encuentro con su experiencia en las diferentes áreas en las que se desempeñan. Agradecer a las empresas que nos han acompañado en esta jornada y que nos acompañan permanentemente en la iniciativa de CADEID de trabajar cada vez por una mejor internación domiciliaria y trabajar cada vez por mayor calidad de servicios. Gracias a todos los profesionales que han intervenido, a las autoridades de instituciones financiadoras de salud, que sabemos que hay unas cuantas presentes. Y bueno, solo me queda convocarlos para el próximo encuentro, que ya está en carpeta, y lo difundiremos en los próximos meses. Muchísimas gracias, y ha sido realmente un espacio de reflexión, esclarecedor, y de alguna manera, renovado para nuestra actividad. Nuestra actividad, en términos generales, no se permite estos espacios, así que el hecho de haber podido plantearlo aquí ha sido muy importante para todos. Muchísimas gracias, y nos vemos la próxima, si Dios quiere.